Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis económico con fecha del 2 de septiembre de 2025. Vamos a poner la lupa sobre la situación en Argentina, que está, bastante movida, y también sobre qué está pasando en los mercados globales. Tenemos un informe bastante completo que habla de un mes intenso. La idea es tratar de entender un poco los desafíos, ¿no? Y también las oportunidades, desde vencimientos de deuda y elecciones clave en Argentina hasta, qué pasa con el oro, las acciones a nivel mundial. Así que empecemos a desmenuzar esto. Exacto. Vamos a ver cómo en Argentina la política y las finanzas están, pero muy, muy entrelazados ahora en septiembre. Y al mismo tiempo, si miramos afuera, el escenario global muestra mucha cautela, ¿eh? Y algunas señales, como esto del oro que está subiendo fuerte, nos dan pistas del ánimo inversor y de ciertas preocupaciones macroeconómicas de fondo. El material que tenemos habla de un septiembre sin respiro para el gobierno de Milei. ¿Cuáles serían los puntos de presión más urgentes? Mira, son como varios frentes abiertos al mismo tiempo, ¿eh? Primero tenés las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Se las sigue mucho porque son como un termómetro para las nacionales del 26 de octubre. Y también una prueba después del famoso escándalo españolo, ¿no? Las encuestas, parece que dan ventaja al peronismo, pero ojo, el margen va a ser crucial para ver cómo reacciona el mercado. Una parada electoral importante, sin duda. Suma incertidumbre política al combo. Pero además de las urnas, el calendario financiero también viene cargado, ¿verdad? Sí, la deuda es el otro gran tema. El miércoles 10, este miércoles, vence una cifra, bastante grande, cerca de 16.900 billones de pesos. Aunque Pablo Kirno, el secretario de Finanzas, aclara un poco los números. Dice que el total de vencimientos antes de las legislativas es 16.3 billones ahora en septiembre y 3.9 billones en octubre. Pero lo interesante acá, y lo plantea Pedro Morini de Portfolio Personal Inversiones, es la disyuntiva, ¿no? ¿El gobierno va a seguir apretando la liquidez, o sea, secando la plaza, como se dice? ¿O va a tener que ofrecer, aceptar tasas más altas para que los inversores renueven esa deuda? Es una decisión clave. Claro, la tensión de siempre, control monetario versus costo financiero. Y a esto se suma la presentación del presupuesto, que no es poca cosa. Correcto, el 15 de septiembre el ministro Caputo tiene que presentar el presupuesto para 2026. La lectura que se hace es que Caputo parece confiar en que estas tasas altas de ahora son algo pasajero. Apuesta que van a bajar después de las elecciones, que él espera que sean muy favorables para la libertad avanza. Se ve clarísimo cómo lo político y lo financiero van de la mano este mes. ¿Y hay alguna foto más general de cómo viene la intención de voto a nivel país? Sí, el informe menciona una encuesta reciente de Isasi Burman que salió en Clarín. Y muestra a la Libertad Avanza, sumando al PRO, con un 45% de intención de voto nacional. Después viene Fuerza Patria con un 26%. Son números que, seguramente alimentan ese optimismo del gobierno que mencionábamos. Y acá es donde la cosa se pone, más compleja todavía. Porque mientras el gobierno lidia con todo esto, el informe también habla de una crisis corporativa importante. Contanos un poco de Celulosa Argentina, de Celu. Sí, es un caso que hizo bastante ruido últimamente y que muestra, tensiones en el mundo empresarial. Celulosa Argentina, Celu en la bolsa, se acaba de presentar en concurso preventivo de acreedores. Esto es, digamos, un paraguas legal para intentar renegociar las deudas mientras sigue operando. La decisión viene después de que a fines de julio tuvieran que parar la producción en sus plantas. Dijeron que fue por un deterioro de su capital de trabajo muy fuerte. Una situación bastante límite entonces. ¿Y qué implica esto para la empresa, para los accionistas? Ahora buscan reestructurar toda su deuda, ¿no? Llegar a acuerdos con los que les deben plata y, fundamental, conseguir socios nuevos que pongan capital fresco. El golpe en la bolsa fue tremendo. Las acciones de Celu se desplomaron un 77% en lo que va del año de 2025. Una señal clarísima de la crisis que tienen. Un 77% es muchísimo. Se veía venir algo así, había señales. Sí, definitivamente. Ya en mayo, la misma empresa había dicho públicamente que tenía problemas para pagar sus deudas. De hecho, el balance al 31 de mayo mostraba un patrimonio neto negativo de más de 23.700 millones de pesos. O sea, contablemente estaban muy complicados.
Incluso Moody's, la calificadora de riesgo, ya había advertido que Celu estaba frágil financieramente. Y el informe dice que este caso, el de Celu, no sería el único en el panorama corporativo argentino actual. Exactamente. El análisis que tememos dice que este es uno de por lo menos media docena de defaults corporativos en 2025 y que afecta sobre todo a empresas medianas. Lo interesante es que el texto relaciona esta tendencia con las reformas pro mercado de Javier Milei. Señala dos cosas clave. Por un lado, que el crédito en pesos se encareció mucho por las tasas altas. Y por otro, que casi desaparecieron las emisiones de deuda de empresas atadas al dólar, las famosas Dollar Link, que antes se usaban bastante para financiarse. Parece que estos cambios apretaron a varias empresas y las obligaron a reestructurar sus deudas. Dan los ejemplos de Grupo Albanesi y Aconcagua Energía también. Entiendo. Entonces, se dibuja un escenario donde el ajuste impacta a cierto tipo de empresas, quizás las medianas con menos resto financiero. Pero el informe también muestra la otra cara, ¿no? A través de esto del régimen de grandes inversiones, el RIGI. Exactamente. El RIGI se presenta como la gran apuesta para atraer inversiones grandes a largo plazo. Según los datos que tenemos, ya hay 20 proyectos presentados bajo este régimen. Prometen inversiones por 33.600 millones de dólares en total. Y de esos 20, el gobierno ya aprobó 7. 7 que suman una inversión comprometida de unos 13.000 millones de dólares. Nada mal. Son cifras realmente grandes, sí. ¿Y qué tipo de proyectos son los que ya tienen luz verde? ¿Quiénes lideran? YPF, la petrolera estatal, es la gran protagonista por ahora. Tiene 2 megaproyectos aprobados, ambos en Vaca Muerta. Uno es el oleoducto Vaca Muerta Sur, que es una obra de infraestructura clave. Inversión estimada, 4.486 millones de dólares. Y el otro es Southern Energy, que es un consorcio para hacer una planta y exportar gas natural licuado, GNL. Y esa inversión es todavía mayor, 6.876 millones de dólares. O sea, el foco en energía es clarísimo. Se nota, sí, el peso de energía. Hay otros sectores también en estos primeros proyectos aprobados del RIGI. Sí. Además de petróleo y gas, también hay energías renovables. Hay 2 proyectos aprobados, los 2 de YPF Luz, que es la rama eléctrica de YPF. Un parque solar, El Quemado, por 211 millones de dólares, y un parque eólico, La Barrilla, por 275 millones. Estos son para el mercado interno, no para exportar. Y después está la minería. Es el sector que más proyectos presentó en total, 9. Pero por ahora, solo 2 del litio tienen la aprobación formal. Uno es Rincón, de la gigante Río Tinto, con 2.700 millones de dólares, y el otro es Hombre Muerto Oeste, de Galán Litio, más chico, 217 millones. Vimos entonces una concentración clara en energía y minería, sobre todo litio por ahora. ¿Se dice algo más sobre el futuro minero? El informe cita a Daniel González, que coordina minería y energía, y habla con mucho entusiasmo de 3 proyectos inmensos de cobre que estarían ahí en carpeta. Menciona uno en particular, Vicuña, que podría ser una inversión de más de 10.000 millones de dólares. Sería, si se concreta, la inversión extranjera directa más grande de la historia argentina. Muestra el potencial que ven ahí, aunque todavía no esté formalmente aprobado en el RIGI. Es un contraste muy fuerte entonces. Por un lado, empresas medianas con problemas financieros del día a día y por otro, estas promesas de inversiones gigantes a futuro. Para cerrar el capítulo argentino, ¿cómo tomaron los mercados locales toda esta mezcla de noticias ayer? Ya, la reacción fue de cautela, quizás reflejando esa tensión que comentamos. El índice Merval, el principal de la Bolsa de Buenos Aires, cerró con una caída del 2,3%, y el riesgo país, que mide la percepción de riesgo de invertir en deuda argentina, se ubicó en 837 puntos. Son números que sugieren que los inversores están, procesando todo esto y esperando a ver qué pasa en septiembre. Entendido. Bueno, demos vuelta a la página y miremos un poco el escenario internacional. ¿Qué nos dice este análisis sobre los mercados globales? La palabra clave creo es cautela. Wall Street volvió a operar después de un feriado y se esperan datos macro importantes esta semana. Así que el ambiente general es de prudencia, de esperar y ver. ¿Y cómo se ve esa cautela en los precios? ¿En las acciones, por ejemplo? Bueno,
En acciones vimos estabilidad en Asia, pero los futuros, tanto en Estados Unidos como en Europa, apuntaban a una apertura a la baja cuando se hizo el informe. Además, se recuerda algo importante. Septiembre, históricamente, es el mes más flojo para las acciones en Estados Unidos. Incluso citan a Ryan Detrick, que suele ser optimista, y él señala un patrón. Cuando agosto cierra con una suba de más del 1%, septiembre, históricamente, tiende a caer, con una baja promedio del 2,3%. Un dato estadístico que suma a esa sensación de andar con cuidado. Mencionaste antes que el oro estaba dando señales fuertes. ¿Qué pasa ahí? Sí, acá tenemos una señal potente, ¿eh? El oro no solo pasó resistencias técnicas importantes, sino que marcó un nuevo máximo histórico. Cotizó por encima de los $3,556 la onza. Esto se lee, casi sin dudas, como una búsqueda clara de valor refugio. Los inversores van ahí cuando hay incertidumbre. Una verdadera fiebre de oro, entonces. ¿Y qué hay detrás de esto? ¿Qué miedos o expectativas mueve el mercado hacia el oro? El análisis señala varios factores combinados. Primero, se habla de la cantidad absurda de deudas que hay en el mundo, públicas y privadas. Eso genera dudas sobre la sostenibilidad. Segundo, una percepción de debilidad del dólar, que el informe vincula a algunas medidas de la administración Trump. Tercero, sigue el miedo a que la inflación no esté del todo controlada o que incluso pueda volver a subir. Y cuarto, un dato no menor. Muchos bancos centrales vienen comprando oro físico fuerte para sus reservas. Todo esto se suma a que el mercado espera, en general, que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte las tasas de interés este mismo mes. Parece un cóctel perfecto para el oro. ¿Y qué pasa con otros mercados importantes como el petróleo o las criptomonedas? ¿Siguen esa misma lógica? El petróleo tuvo otro cantar. Subió 1,53% a casi $65 el barril, 64,99. Ahí la atención está puesta en la próxima reunión de la OPEP a ver qué deciden sobre la producción. Y Bitcoin también mostró una leve recuperación. Subió 1% hasta los $110,370. El informe dice que, después de algunas caídas, estaría empezando a alejarse de la zona de peligro. Bien. Hemos recorrido bastante, lo local y lo global. Si tuviéramos que resumir las ideas principales de este análisis del 2 de septiembre, ¿cuáles serían? Yo creo que quedan dos narrativas centrales bien marcadas. Por un lado, la situación de Argentina, que está en un momento crítico, decisivo. Septiembre es clave en lo electoral y sobre todo en lo financiero. Se nota una tensión muy fuerte entre los problemas económicos de ahora, como estos defaults de empresas medianas en medio del ajuste, y por otro lado, las grandes promesas de inversión a futuro que vienen por el lado del RIGI. Es como una pulseada entre un presente difícil y un futuro que se espera mejor, pero que todavía es incierto. Una Argentina en la cuerda floja, como sugiere el informe. Y la segunda gran línea. La segunda es la que tiene que ver con la cautela global, con la búsqueda de seguridad. Que el oro esté en máximos históricos es quizás el síntoma más claro de las preocupaciones de fondo. Deuda por todos lados, dudas sobre el dólar, miedo a la inflación que no se va. Y esto inevitablemente te lleva a preguntarte por la efectividad de las políticas monetarias de los bancos centrales, ¿no? Y por sus posibles efectos no deseados. Hay una sensación de que el piso no está del todo firme a nivel global. Y justo sobre eso, las políticas de los bancos centrales. El informe mete una crítica, ¿no? Sí, menciona una crítica que se escucha bastante en el mundo financiero. Se cuestiona a los bancos centrales por siquiera pensar en bajar las tasas si la inflación no está claramente vencida. Y también se critica esa tendencia a tomar decisiones importantes mirando el último dato económico, casi al día, en vez de basarse en análisis de tendencias y proyecciones a más largo plazo. Es un debate súper relevante sobre cómo se está manejando la economía global hoy. Sin duda. Una exploración bastante completa de un escenario con muchas tensiones, muchos contrastes, tanto en Argentina como afuera. Tocamos los desafíos financieros del momento, las presiones políticas, las señales de alerta de los mercados como el oro, pero también esas apuestas de inversión grandes como el RIGI. Y quizás para dejar una idea dando vueltas. Surge una pregunta interesante si conectamos los puntos, ¿no?
Si vemos los problemas de financiamiento y los defaults de empresas medianas en Argentina, que el mismo análisis vincula en parte a las reformas pro mercado, y al mismo tiempo vemos esta demanda global fuerte por el oro como refugio, por miedo a las políticas de los bancos centrales y a la deuda gigante, ¿qué nos dice esto sobre la desconexión que a veces hay entre lo que buscan las políticas económicas en teoría y lo que pasa en la práctica, tanto a nivel local como global? Es algo para seguir pensando, me parece. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.